Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un clásico de la ciencia ficción que es Frankenstein de Mary Shelley. Es una novela que en realidad está a medio camino entre el terror gótico y la ciencia ficción, que en esos momentos se podía considerar una novela experimental puesto que no existía nada similar. Está escrita por la inglesa Mary Shelley, aunque originalmente cuando se publicó en 1818 fue bajo un seudónimo cuando solamente tenía 20 años. Es una novela que forma parte de mi lista de clásicos de la ciencia ficción que podéis encontrar aquí arriba y recordad que es la última que votasteis para que reseñase, así que con la publicación de este vídeo os voy a publicar una nueva encuesta para que elijáis el siguiente clásico de la ciencia ficción que espero poderme leer y reseñar antes de tener a mi bebé en julio. Cabe tener en cuenta que, aparte de estos géneros, la pareja de Mary Shelley, Percy Shelley, era un poeta romántico muy importante, por lo que esta corriente romántica se ve también en esta novela y, además, Percy Shelley hizo de editor y corrector de la novela antes de su publicación, aunque, en cualquier caso, la mayor parte del texto es de Mary Shelley. Posteriormente, en 1831, Mary hizo una revisión completa de la obra sin cambiar nada de la sustancia en sí y que es la que actualmente publican la mayor parte de las editoriales, incluyendo la edición que me he leído yo esta vez, que es la de Penguin, esta de Cloudbound, que a mí me gustan mucho estas ediciones, no solamente porque son bonitas, sino por todos los extras que traen, ya que esta edición, por lo menos la edición en inglés, en uno de los apéndices marca todas las diferencias con respecto al texto original, por lo que si se quiere se puede leer los dos textos y así compararlos. Pero bueno, en esencia, esta edición de 1831 lo que es más crítica con la actitud de Víctor Frankenstein, también cambia el origen de su prometida, de Elizabeth, y reduce la complejidad de algunas referencias científicas. Yo esta novela no es la primera vez que me lo leo y de hecho la tengo repetida porque me la compré hace pues más de 10 años en estas ediciones de Wordsworth que son muy baratas, así que para leer por primera vez los clásicos no está nada mal y si te gusta pues te compras la edición cara y también es la edición de 1831. En su publicación, esta novela recibió críticas muy opuestas porque, por un lado, había los que la alababan por su originalidad y ser muy diferente a lo que había en ese momento, y por otro, había los que se escandalizaban por su contenido, porque claro, esto de que se dé vida a una criatura y los avances científicos y las ideas que se proponen, pues escandalizaron a muchísimos. Pero, independientemente de ello, lo que no se puede negar es que con el tiempo se ha convertido en una obra esencial de la literatura clásica, no solamente dentro de su género en sí, y que se ha adaptado de todas las formas posibles y además en muchos elementos culturales se ve los elementos que vemos en esta novela, ya que es cierto que el monstruo o la criatura de Frankenstein jamás ha sido adaptada de forma fiel porque no se ve en ninguna obra su complejidad, aunque es cierto que algunas sí que lo intentan. El mito de su creación, es decir, la de un científico que cruza las barreras de la naturaleza por su propia vanidad de generar vida, está en todas partes y no solamente en las adaptaciones de Frankenstein. En España, la novela está siendo publicada por diferentes editoriales, pero si yo tuviese que recomendar algunas, sería por supuesto la de Penguin, como la que tengo yo, de 336 páginas, que también está en castellano, y después otra alternativa es la de Ediciones Austral con 304 páginas. Os dejo estas dos ediciones en los mensajes promocionados a Amazon que encontraréis en la descripción. Antes que nada, para entender a Frankenstein hay que entender de dónde viene la autora y cuál fue la génesis de esta obra, porque es esencial para la creación de Frankenstein. Mary Shelley era hija, por un lado, del filósofo político William Godwin y, por otro lado, de la filósofa Mary Wollstonecraft, que fue una de las primeras promotoras del feminismo. Ambos padres tenían ideas muy avanzadas para su época, cosa que no les facilitó nada la vida porque eran considerados como pensadores radicales. Además, la madre de Mary murió en el posparto, por lo que Mary Shelley se crió durante muchos años con su hermana mayor y su padre. Y no fue hasta mediados de su infancia que su padre se casó con otra mujer, pero que fue una madrastra que nunca le prestó demasiado atención y que trajo además a sus propios hijos. Así que, bueno, por este lado, Mary Shelley parece que no estaba demasiado satisfecha con su vida familiar, pero por otro lado adoraba a su padre y además vivía en una casa que desde siempre estaba llena de pensadores y escritores que venían a visitarlo. Y además, desde un principio,
Viendo su potencial, su padre la animó a formarse y a escribir desde muy pequeña. Uno de los visitantes frecuentes durante la adolescencia de Mary Shelley fue Percy Shelley, que en esos momentos estaba casado con otra mujer, pero esto no impidió que iniciasen un romance y se fugasen literalmente, y se pasasen los siguientes años de un lado a otro de Europa, viviendo en diferentes sitios acompañados de la hermanastra de Mary, Claire Claremont, que era más pequeña que ella. Durante estos viajes visitaron diferentes lugares de Europa, unos paisajes que se describen también en la novela de Frankenstein, y durante este tiempo Mary se quedó varias veces embarazada, pero o bien perdió el embarazo o bien el bebé se murió muy pronto. No se pudieron casar hasta 2 años después de esta fuga, cuando la primera mujer de Percy se suicidó. De este modo, como veis, la tragedia y la inestabilidad marcaron la vida de Mary, y fue durante estos años, en 1816, cuando estaban visitando los Alpes suizos, cuando en una visita a Lord Byron, con quien Claire mantenía un affair, en una noche de tormenta, varias noches seguidas en las que no podían salir de la casa, y se juntaban estos cuatro junto con el médico personal de Lord Byron, John Polidori, que decidieron, en su aburrimiento, que cada uno de ellos, menos Claire, tenía que inventarse una historia. Mary se pasó varios días pensando en esta historia sin que se le ocurriese nada, hasta que finalmente, y influenciada por las conversaciones científicas que mantenían entre todos ellos relacionadas con los descubrimientos sobre el galvanismo, que tuvo un sueño en el que vio la escena con la que empieza, creo que es el capítulo 4, en la que la criatura que ha creado Frankenstein se despierta y su creador se queda completamente horrorizado. Con esta imagen es con la que inicia este relato corto, y tras contarlo, Percy la animó a que lo convirtiese en una novela. Y después de que él la corrigiese en 1817, se publicó finalmente en el 18. La novela está escrita siguiendo una estructura circular, puesto que empieza donde acaba terminando, y por ello sabemos desde un principio que han ocurrido grandes tragedias, sobre todo al personaje de Víctor Frankenstein, que está persiguiendo a su criatura por el Ártico, decidido a acabar con su vida o morir él en el intento. Y es esta situación en la que la encuentra y rescata el capitán Robert Walton, que a su vez relata toda esta historia en las cartas que le escribe a su hermana Margaret. Motivo por el que esta novela también entra dentro del género de la novela epistolar, aunque es cierto que muy pocos capítulos tienen la estructura de capítulo-carta. Dentro de su historia, Víctor Frankenstein cuenta también la historia de la criatura, que le narra él mismo en un momento dado de los eventos anteriores, y que tenemos que suponer que es una traslación fidedigna, sobre todo por el hecho de que él no sale muy bien parado desde el punto de vista de la criatura, y de hecho pone en entredicho la moralidad de las acciones de Víctor Frankenstein. Es, por lo tanto, una historia que en su mayor parte está filtrada y contada por Frankenstein, que se recrea en su victimismo y las desgracias que le han ido pasando, generando con este victimismo tan radical un sentimiento de desagrado en el lector, por lo menos conmigo lo consigue completamente, que estaba buscado por la autora y que de hecho es algo que fomentó en su reescritura del 31. Son precisamente estos fragmentos que son típicos de la corriente del romanticismo, que a mí se me hacen más cargantes con diferencia, sobre todo porque no comparto para nada el punto de vista de Víctor Frankenstein. La historia se puede decir que se divide en 3 partes claras, que de hecho son los 3 libros originales en los que se publicó, dividiendo la narración entre la primera parte, que es la historia de Frankenstein, de cómo llega a crear la criatura y sus primeras consecuencias; la segunda parte es la historia de la criatura; y finalmente la tercera es el desarrollo de este conflicto principal entre creador y creación, una vez sus historias se vuelven a unir. Además, en muchos elementos, y como es habitual de esa época, encontramos rasgos biográficos de la propia escritora, y de hecho ella misma se identifica con el personaje de Elizabeth y a Percy con el de Frankenstein. Creo que es una novela que debe leerse por cualquier persona, no solamente para los fans de los géneros de esto, aunque sea por el simple hecho de entender cuál es la naturaleza real de la criatura de Frankenstein, que se desconoce, porque hay mucha gente que incluso se piensa que Frankenstein es la criatura y no el creador. Es una lectura recomendada que para mí siempre es satisfactoria, a pesar de estos pasajes que se pueden hacer más pesados.
El siguiente apartado va a ser un análisis con spoilers, porque realmente cuesta arrancar la historia, no conocemos la historia de la criatura hasta la mitad del libro, así que creo que es lo más adecuado porque al final es lo que buscáis también con que reseñe estas obras clásicas, pero si no queréis saber lo que sucede a lo largo del libro, pues deberíais parar el vídeo en este punto. Mary Shelley trata diferentes temas, pero el más importante es el aviso sobre el peligro de la ciencia, porque de hecho muchos autores de esa época veían los avances científicos entre maravillados y aterrorizados, temiendo lo que la humanidad podía construir con estos avances. Por ello, la novela se presenta también como una advertencia de este peligro, con este científico experimental que, por vanidad, cruza los límites de la naturaleza para crear vida simplemente porque puede, y cómo esta creación se vuelve contra él y destruye todo lo que hay a su alrededor. Aunque es cierto que la criatura lo hace después de ser rechazado una y otra vez, por lo que creo que se puede considerar que es un doble producto de la humanidad, no solamente en su creación, sino también en su conversión a diablo. El subtítulo de la obra, o el moderno Prometeo, hace referencia a este acto de creación y a la vanidad de Frankenstein de crear vida simplemente porque puede gracias a los avances científicos que ha habido, creando así a su propio Adán, pero con consecuencias nefastas. Este subtítulo hace, por supuesto, referencia a la mitología griega y el personaje de Prometeo que trajo el fuego a la humanidad y que Mary Shelley ve en un sentido muy negativo, y de hecho es una acción que va seguida de un castigo por los dioses, algo que también le sucede a Frankenstein, pero en su caso por su propia criatura. De este tema nace también el carácter de Víctor Frankenstein, presentándose como este científico experimental que ignora las barreras éticas naturales tan importantes para crear esta vida, pero que luego se queda horrorizado por la apariencia física de su creación y, sin molestarse ni responsabilizarse de él, lo abandona ese mismo día sin darle ni siquiera un nombre, que es la deshumanización máxima y un símbolo también de su falta de responsabilidad hacia él, y esta acción es la que la arruinará la vida, no la creación en sí. Con esto, además, Mary Shelley rompe con la tradición gótica porque las acciones del científico lo que hacen es romper con el orden natural, algo que no sucedía con el terror gótico a pesar de lo que podamos suponer, y además, aunque parezca una locura, la posibilidad de reanimar a alguien a través de la electricidad era un concepto que en esos momentos por el galvanismo se veía como una posibilidad muy real. En cualquier caso, Víctor se convierte en este momento en una víctima de sus propias acciones, lamentándose de su creación y culpándose de las acciones que lleva a cabo su criatura, pero, y esto es muy importante, en ningún momento ve su responsabilidad real, que es el hecho de haberla abandonado, porque supone que su horripilancia física conlleva también que sea horrible en cuestión de carácter, así que desde un primer momento lo asocia y lo identifica con el mal. Su victimismo viene de que considera que ha traído el mal al mundo y no de que este mal se haya generado por su rechazo y falta de atención. De este modo, pues se pasa la novela lamentándose y ni siquiera cuando la criatura le cuenta su historia y se compadece temporalmente de él y en algún momento pues cabe la posibilidad de que naciese inocente de verdad, al final cuando decide aceptar su propuesta y crear la versión femenina de la criatura para que le haga compañía, esta decisión proviene siempre del egoísmo para garantizar la seguridad de su familia y que la criatura deje de matarlos, y no tanto de buscar el bienestar de su creación y responsabilizarse de ella. Por ello, cuando destruye esta versión femenina antes de darle vida, lo justifica con gran grandilocuencia diciendo que no puede arriesgarse a traer otro terror al mundo que cause la destrucción de la humanidad, pensando que lo está protegiendo, pero en realidad, esto nace una vez más de un sentimiento egoísta de no responsabilizarse de sus actos, a pesar de que con esta decisión condena al resto de su familia y amigos y se convence de que lo que tendrá que hacer con el resto de su vida es dedicarse a darle caza y así destruirlo. Otro tema, por supuesto, es la inocencia innata de este monstruo o criatura, porque realmente nace sin mácula alguna. Es una tabula rasa completamente inocente que solo ve cosas positivas en la humanidad y es movida por el deseo de saber, porque al principio no sabe ni hablar y tiene que aprender él solo a relacionarse con el mundo. Pero es el hecho de ser rechazado por su creador y luego una y otra vez por el resto de la sociedad
solamente por su aspecto, sin molestarse a hablar con él y a conocerlo, lo que lo convierte, en sus propias palabras, en el ángel caído del paraíso perdido de Milton. Por lo que es esta soledad y el rechazo, sabiendo que además son para siempre, lo que lo lleva a convertirse en el diablo que quiere hacer pagar su dolor con el resto del mundo, especialmente con su creador, que lo abandonó y lo condenó a esta vida sin pensar en ningún momento en el bienestar de su creación. Esta esencia de la criatura como algo bueno que se ve empujado a ser malo por esta sociedad que lo rechaza es el elemento que casi nunca vemos en las infinitas adaptaciones que han habido de esta obra. Pero en esencia, la criatura mata a las personas cercanas a Víctor Frankenstein porque quiere que él sienta la misma soledad y desesperación que él. Unas acciones que se incrementan cuando Víctor destruye la pareja artificial que le estaba creando, siendo esto un símbolo de que es incapaz de entender realmente sus necesidades y de creer en su bondad innata. A esta deshumanización contribuye el hecho de que ni siquiera tenga nombre y es otra de las faltas del creador, convirtiéndolo únicamente en un producto suyo y negándole así la autonomía y la individualidad. La humanidad de la criatura se ve incluso en las acciones estas tan negativas que lleva a cabo con las muertes que causa, porque él mismo se odia por llevar a cabo estas acciones, aunque es cierto que en ningún momento le impide llevarlas a cabo, pero se ve como un instrumento del destino que le ha obligado a vivir esa vida. Además, claramente, si la primera familia a la que se acerca no lo hubiese rechazado también por su apariencia, nada de lo ocurrido hubiese pasado. Y es que cuando huye del laboratorio, inicialmente no sabe nada, se encuentra completamente perdido en el bosque, es como un bebé que tiene que absorber todos los conocimientos para poder aprender y hablar y relacionarse con el mundo, llega a una pequeña granja y se esconde detrás de la casa de esta familia. Y es escuchándolos a hablar y aprendiendo a leer que él aprende a su vez a hablar y a leer con grandes dificultades, viendo en los miembros de esta familia las características más nobles de la humanidad y estando verdaderamente enamorado de ella. Así que empieza a ayudarlos para que sus penurias sean menores, porque además, por supuesto, esta familia resulta ser una familia noble que ha tenido que huir por la venganza de sus rivales. Y decide que no se aproximará hasta que sepa hablar perfectamente y pueda mostrar la humanidad que se esconde debajo de su horrible apariencia, aprovechando que el padre de la familia es ciego. Y efectivamente, cuando se acerca y habla con este abuelo, lo acepta sin reparos, sobre todo cuando le revela que es el misterioso benefactor que les ha estado ayudando durante este último año, pero cuando llegan sus hijos y lo ven, lo rechazan y lo atacan simplemente por su apariencia. Y ya entrando en la parte de la reseña, la novela se sitúa a finales del siglo XVIII y se inicia con este formato epistolar con la correspondencia del capitán Robert Walton a su hermana Margaret, que vive en Londres. En estos primeros capítulos, Walton se revela como un escritor fallido que en un momento dado heredó una gran fortuna y decidió que conseguiría escribir su nombre en la historia descubriendo la geografía del Polo Norte con los riesgos que ello conlleva, porque recordemos que murió mucha gente en esta aventura. En estas cartas se lamenta además de cómo nunca ha encontrado a ningún hombre al que pueda considerar su alma gemela y su igual intelectual, y este deseo se ve satisfecho tras quedarse atrapado el barco en el hielo cuando está en el Ártico. Cuando se quedan atrapados en un primer momento, ven un trineo de perros tirado por una figura gigante y unas horas después, cuando el hielo finalmente se rompe y quedan liberados, descubren a un hombre prácticamente congelado y extenuado que resulta ser Víctor Frankenstein, a quien salvan y que Walton descubrirá en él a alguien con quien poder cumplir sus deseos intelectuales. Sin embargo, inmediatamente se lamenta ante su hermana de que la condición física y las obsesiones de Frankenstein lo van a arrebatar de su lado en poco tiempo porque está obsesionado en perseguir a la figura gigante que habían visto unas horas antes de recogerlo, siendo plenamente consciente de que esto va a acabar con su vida, pero que tiene que hacerlo porque su vida ya ha sido destruida. Además, ve en las ambiciones del capitán Walton un reflejo de las suyas, por lo que Frankenstein decide contarle su historia como aviso para el capitán para que abandone sus ambiciones y vuelva a la felicidad sencilla de un hogar, que es lo que tendría que haber hecho él, antes de que su exploración del Ártico termine con su vida y la de su tripulación. A medida que Frankenstein va contando la historia, Walton la va escribiendo para poder contársela a su vez a su hermana, y son estos escritos los que forman la novela en sí.
La historia de Frankenstein empieza literalmente desde el principio, es decir, antes de su nacimiento, contando que él nació en Nápoles, Italia, y que es hijo de una pareja muy rica y que su padre tenía ya una edad considerable y su madre era muchísimo más joven. Inicialmente la pareja tiene problemas para tener hijos, hasta que finalmente en uno de sus viajes su madre se termina quedando embarazada y poco después nace él. Siendo él todavía muy pequeño y sin haber vuelto de sus viajes a la Génova natal, su madre descubre a una niña que, por sus rasgos y su elegancia, sabe que necesariamente tiene que provenir de la aristocracia, y esto se lo confirma la mujer que está cuidando de ella junto con sus otros hijos, explicándole cómo los padres de la niña, de Elizabeth Lavenza, cayeron en desgracia poco después de su nacimiento. Así que los Frankenstein deciden adoptarla para salvarla de este destino y criarla junto a su hijo y darle lo que merece la nobleza de su sangre, que es un tema muy repetitivo que ahora nos parece completamente absurdo. La cuestión es que además la madre tiene la esperanza de que cuando se hagan mayores se casen entre ellos, siendo esto su mayor ilusión. Poco después de encontrar a Elizabeth, vuelven a su pueblo natal, en Génova, y allí tienen a otros dos hijos que se llevan bastantes años con Víctor y Elizabeth. Víctor, desde muy joven, se siente atraído por la ciencia y empieza a estudiarla con los antiguos alquimistas, a pesar de que es algo que ya está muy desfasado y que descubre cuando más tarde acude por primera vez a la universidad en Ingolstadt, Alemania, para seguir con su formación en las ciencias naturales. A pesar de este inicio un poco desfasado, la verdad es que avanza rápidamente en sus estudios y no tarda en entrar él directamente en la ciencia experimental, haciendo grandes descubrimientos que le llevarán a pensar que puede dar vida a una criatura creada por él mismo. Esta idea de crear vida lo obsesiona porque ¿por qué no hacerlo? Sí, puede hacerlo, y esta obsesión lo hace abandonar completamente el resto del mundo mientras se dedica a esto, además de reunir los materiales necesarios para ello, dando a entender que algunas de estas cosas pues provienen de cadáveres humanos, otras de animales, para así poder crear a su Adán perfecto, convencido de la belleza que tendrá este ser cuando despierte, a pesar de que está formado por diferentes elementos que él ha cosido y que tiene unas mayores dimensiones a un humano de unos 2,5 metros. Sin embargo, cuando finalmente una noche, gracias a la electricidad, consigue darle vida, cuando la criatura abre los ojos, Frankenstein se queda completamente horrorizado por su apariencia, una apariencia que no se nos llega a describir del todo en ningún momento, pero que sí que se nos dice que son sus ojos y el color de su piel lo que más le repugna, porque sus ojos son amarillentos y apagados, como alguien que acaba de morir, y su piel también tiene esta textura y este color que generan repulsión porque se asocia con la muerte. Así que Víctor huye inmediatamente de la habitación y se va a dormir a la suya, esperando que todo desaparezca y haya sido una terrible pesadilla. Como veis, una reacción inmensamente madura. Su deseo se ve cumplido porque a la mañana siguiente, cuando se despierta, la criatura ya no está y encima, cuando sale a la calle, se encuentra con su mejor amigo de la infancia, Henry Clerval, que por fin ha conseguido que su padre le dé permiso para estudiar en la misma ciudad. A raíz de esta experiencia y de estos últimos meses obsesivos, Víctor cae muy enfermo. Entendemos que es la típica enfermedad nerviosa que se veía en la literatura de ese momento y que afecta a su salud general, y es cuidado por Henry Clerval mientras él está estudiando, y cuando empieza a recuperar la salud se aleja completamente de las ciencias naturales y empieza a asistir a las clases de su amigo, que son de estudios orientales. Esta felicidad transitoria de unos meses se ve completamente arrasada cuando recibe una carta de su padre diciéndole que su hermano menor, William, que tenía unos 5 o 6 años, ha sido asesinado. Unos hechos que han ocurrido además poco después de que su madre haya muerto de unas fiebres que le había contagiado la propia Elizabeth, que enfermó primero. Cuando Víctor llega a Génova, ve a la criatura muy cerca del lugar del crimen, por lo que queda convencido de que él es el autor de la muerte de su hermano, así que la acusación a la niñera Justine Moritz sabe que no tiene ningún tipo de fundamento. Justine es además una chica muy joven a la que su madre había acogido de niña para darle un hogar, pero eso sí, como criada. Justine es acusada del crimen después de que aparezca en su poder una miniatura de la madre de Víctor que poseía a su hermano y que tenía un gran valor, sin que sepa cómo ese pequeño retrato ha llegado a su bolsillo. Pero bueno, solamente su posesión hace que sean pruebas suficientes para que en esa época se la considere culpable y la condenen al ahorcamiento. Todos estos sucesos trastornan increíblemente a Elizabeth, que está convencida de la inocencia de Justine, y
que ve en Victor su aliado porque tiene la misma convicción, aunque Victor la tiene porque sabe quién la ha matado de verdad. Y se siente él mismo el asesino de su hermano y de Justine porque el asesino es su criatura. Pero en ningún momento revela estas circunstancias para poder salvar a Justine, autojustificándose diciendo que jamás nadie lo creería. Y estos hechos serán el inicio de sus tormentos a manos de la criatura. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser Los versos satánicos de Salman Rushdie, La daga de Philip Pullman y Grupo de apoyo para Final Girls de Grady Hendrix. Y en el ámbito de los cómics, el primer integral de Miss Marvel de Kamala Khan, Fuera de lo normal, de Willow Wilson y Alphona, y después el primer integral de Hellblazer guionizado por Paul Jenkins. Nos vemos en el siguiente vídeo.